A los 58 años, Jared Sloane poseía las ordenadas costumbres de un solterón. A las 7 en punto de la tarde en verano y a las 6 en invierno, apagaba las luces, cerraba la puerta con llave y regresaba a su habitación particular. Se duchaba, se afeitaba y se ponía una ropa menos ceremoniosa que la que le exigía su profesión. Luego, se hacía la cena. Terminado esto, dejaba el teléfono supletorio en el suelo de su dormitorio, donde estaba seguro que lo oiría si sonaba. Abría la llave de la bien acondicionada puerta que ponía en comunicación la cocina con el sótano y bajaba a pasar la velada con su familia. El anciano Mr. Shallcross, a quien comprara la casa 20 años antes, había utilizado el sótano solamente como almacén. Pero cualquier hombre joven y con recursos propios durante la época de la Gran Depresión adquirió gran cantidad de excelentes conocimientos, y Jared no fue una excepción. Él había aserrado, martillado y pintado, y lo que en cierta época fue un sótano, ahora era un amplio y confortable cuarto de estar, con sus altas ventanas, de reducidas dimensiones, siempre cubiertas con pesados cortinones. No tenía habilidad para hacer instalaciones eléctricas, pero había llevado un tubo desde la cocina hasta el viejo candelabro de gas, que, como la mayoría de los muebles que había vuelto a pintar y a tapizar, procedía de su atiborrado almacén de cosas viejas que patrocinaba en Magminville. La habitación estaba siempre fría, y en invierno tan helada que tenía que permanecer con el abrigo puesto. Pero eso era necesario y ya no lo notaba. Allí estaban siempre esperándole. Papá, sentado en el amplio y cómodo sillón, leyendo la Gazette de Middleton. Mamá, haciendo calcetines de lana con sus agujas. Abuela, adormilada en la poltrona, se pasaba adormilada todo el tiempo, pues tenía casi 90 años. El hermano Ben y la hermana Emma, jugando al whist, sentados a la mesita en sillas de respaldos rectos, con los naipes apoyados sagazmente contra la blanca camisa de Ben y la blusa estampada de Emma. Gussie, la esposa de Jared, sentada al piano, sus dedos parados sobre las teclas, su cabeza vuelta para sonreírle cuando apareciese, y Luke, su hijito de 10 años, sentado en el suelo, con un navío de juguete medio construido por él. Jared se sentaría en el único sitio vacío, una amplia y cómoda butaca tapizada con tela de felpa de color ciruela, y charlaría con ellos hasta la hora de meterse en la cama. Les contaría todo lo que había hecho arriba durante el día, comentaría las noticias y chismes de la ciudad y de las personas que conocía, repetiría los cuentos y los chistes, cuidadosamente expurgados, que había oído a los vendedores, expondría sus puntos de vista y sus opiniones sobre cualquier tema que surgiera en su mente. Ellos nunca discutían con él ni le contradecían. Tampoco le contestaban nunca. Sus vestidos cambiaban con las estaciones y las modas. Pero la escena no se alteraba jamás. Cuando llegaba el momento de irse a la cama, Jared decía: Buenas noches a todos, que tengan un buen sueño. Apagaba la luz, subía la escalera, echaba la llave a la puerta y se iba a la cama. Durante una temporada besaba a su esposa en la frente al despedirse, pero se dio cuenta de que los otros podían estar celosos, y ahora no mostraba ninguna predilección. La familia no interpretó siempre sus actuales papeles. En otra época todos ellos tuvieron nombres diferentes. Fueron abuela, padre, madre, hermana, hermano, esposa e hijo de otra persona. Ahora lo eran de él. Tuvo que esperar mucho tiempo hasta hacerse con algunos de ellos, por no tener la edad exacta o por no poseer el exacto parecido familiar. Había amado a Gussie, tranquila y pacientemente, durante muchos años antes de convertirla en esposa. Ella era entonces Mistress Ralphestie Heller, la esposa del dueño del drugstore de Middleton, y nunca adivinó ni sospechó que Jared Sloane estuviese enamorado de ella. Su nombre verdadero era Gussie. La familia, para estar completa, necesitaba ahora una hija, y Jared ya le había elegido nombre. Se llamaría Marta. Le gustaban los nombres antiguos, pertenecían al pasado, a su solitaria infancia en el orfanato, donde vivió siempre hasta que cumplió los 16 años. Aún recordaba con amargura cómo los otros niños se burlaban de él. Los otros niños también eran huérfanos, pero sabían quiénes eran. Tenían tías, tíos y primos, que les escribían cartas, venían a verlos y les enviaban regalos por Navidad y por sus cumpleaños, a los que ellos visitaban algunas veces también y que, con frecuencia, les pagaban todo o parte de su mantenimiento. Jared Sloane no tenía a nadie. Esa era la causa de que él necesitase una familia numerosa. Todas las noches, ahora, era un hombre con padres, hermanos, esposa e hijo. Ya en la cama, antes de que pusiera el despertador en hora, Jared Sloane recitaba mentalmente una breve oración en acción de gracias por alguien o algo, a veces por sí mismo.
Una oración de agradecimiento por la maravillosa e inaudita idea que se le ocurriera hacía 10 años, cuando, en una noche triste e insomne, se le ocurrió de pronto cómo podría hacer de Gussie su esposa y conservarla con él todo el tiempo que él viviese. No podía prever, pero sí elegir. Escogió Middleton por ser una ciudad pequeña, donde no se necesitaba más que un solo hombre de su profesión, y podía atender todos los asuntos que se presentaban. Actualmente, y desde hacía mucho tiempo, era un firme puntal de Middleton, y si nunca fue socio del casino ni tuvo amigos íntimos, era muy conocido y respetado, y, sobre todo, por encima de toda sospecha. Todo se hacía siempre como deseaban los familiares del difunto. El entierro salía de la casa del muerto o de su magníficamente decorada capilla, según ellos preferían, ese fue su principal terror con Gussie, pero todo salió bien. Cuando el sacerdote terminaba el oficio, Miss Hattie Blackstock tocaba el órgano lánguidamente, y luego, a una seña de Jared Sloane, el acompañamiento desfilaba en fila india para echarle la postrer mirada y darle el último adiós. Los parientes desfilaban los últimos. A continuación, todos salían para ocupar los coches que esperaban para acompañar al cadáver hasta el cementerio. Como es lógico, nadie que fuese incinerado en lugar de enterrado podía convertirse en miembro de la familia de Jared. Entonces era cuando llegaba el momento crucial. En aquel pueblo, donde él conocía a todo el mundo y todos le conocían a él, era natural decir: escuchen. No quiero que el acto se prolongue demasiado. Ya es bastante penoso para todos ustedes. Así, pues, he separado las tarjetas de los ofrecimientos de flores. ¿Les importaría, por tanto, trasladar ustedes mismos las flores para ponerlas en los alrededores del ataúd? Mientras tanto, yo cerraré la caja y lo tendré todo preparado para cuando regresen. En cuanto la última persona volvía a la espalda, encorvada bajo el peso de su ramo de flores, Jared actuaba como una exhalación. Rápido, sacaba el cadáver del ataúd. Rápido, lo depositaba en el diván oculto tras los pesados cortinones de terciopelo. Rápido, sacaba el maniquí, modelo exacto del muerto, cuidadosamente pesado y preparado, y lo metía en el féretro. Rápido cerraba la tapa y la clavaba. Tardaba en todo de 2 a 3 minutos. Cuando regresaba el primer familiar, todo estaba terminado. Nadie supo nunca lo que llevaban al cementerio ni lo que enterraban. Por supuesto, él mismo conducía el coche fúnebre. La funeraria permanecía cerrada con llave hasta que él volvía. Luego, con el último apretón de manos, muestra de agradecimiento y simpatía, se quedaba solo. Una vez dentro, no hacía nada hasta la hora de cerrar. Luego, ya a oscuras la oficina, la capilla y el resto de la casa, apartaba las cortinas de terciopelo y alzaba, respetuosa y tiernamente, del diván el nuevo miembro de la familia y lo trasladaba a la habitación. Colocaba al nuevo miembro en la postura que había decidido tuviera entre la familia reunida en el salón de estar. Una vez terminado todo, conducía a su recientemente adquirido pariente al sótano. No se necesitaba ninguna presentación. Se presumía que los miembros de la familia Sloane se conocían todos. Jared se fue tarde a la cama en esos 7 días de ajetreo. Le costaba lágrimas separarse de la compañía de su aumentada familia e irse a su solitario dormitorio. A medida que transcurrieron los años, dejó de temblar, de preocuparse o de temer durante meses o semanas enteras después de adquirir un nuevo miembro, como le ocurrió al principio. Por supuesto, algún día él se moriría e inevitablemente se descubriría todo. Mas, para entonces, ya todo habría pasado, y el escándalo, los comentarios y los titulares de los periódicos no le importarían en absoluto. Tenía solamente 58 años y nunca había estado enfermo. Contaba con vivir 20 o 25 años más, y era el único hombre de Middleton que nunca temería quedarse solo en su vejez. Recordaba su terrible soledad durante su niñez y su juventud, y a sus silenciosas plegarias de agradecimiento añadía las gracias por su propio esfuerzo, que tanto le había compensado. Quería a su familia porque era su familia, porque eran suyos y de nadie más. Porque con ellos podía explayarse y ser él mismo, y porque sabía que siempre le pertenecerían. Todo cuanto él necesitaba ahora para que su felicidad fuese completa era una hijita. No era bueno para un niño como Luke ser hijo único. Naturalmente, no podía echar un vistazo a su alrededor para elegir y coger, ni siquiera para especular. Dios santo, solo un trasgo haría eso. Debía esperar, como con los demás, hasta que se presentara la oportunidad. Una niña de 7 u 8 años, con el pelo negro, Gussie y él eran morenos. Una niña linda, porque su madre era guapa, que se la proporcionarían la buena suerte y la bondad del cielo, como ocurrió con todos los demás miembros de la familia.
No había prisa. Podía esperar. Pero su corazón le daba un vuelco siempre que le llamaban de una casa donde había niños, hasta que se enteraba, como siempre, de que era el abuelo, o el tío William, o la anciana Sarah, quienes requerían sus servicios. 2 veces organizó entierros para niñas. La primera fue una niña flaca, fea y rubia. La segunda había muerto en un accidente automovilístico y estaba completamente destrozada. En las primeras horas del día 31 de marzo, unos fuertes aldabonazos dados en su puerta despertaron a Jared Sloane de su profundo sueño. Eso sucedía algunas veces. La gente venía en lugar de telefonear. Como un médico, estaba acostumbrado a los avisos nocturnos, y se encogió de hombros mientras se ponía la bata y las zapatillas. Cuando encendió la luz de la puerta de la calle, oyó el ruido de un coche que se alejaba. Cuando abrió la puerta, la calle estaba oscura y desierta. Entonces sus ojos se fijaron en un pequeño paquete, envuelto en una manta, que se hallaba a sus pies, en el pórtico. Avanzó y lo recogió. Enseguida supo de qué se trataba. Ya en el interior de su casa, lo deshizo y sacó un pequeño cadáver. Aún con la cabeza colgando del cuello roto, la reconoció inmediatamente. Los periódicos habían publicado numerosas fotografías. Era la hija de Manning. Manning había desobedecido las órdenes dadas y avisado a la policía, y los secuestradores se habían vengado brutalmente. Nunca pudo imaginarse Jared Sloane los motivos que tuvieron los secuestradores para depositar su víctima en los peldaños de la escalera de la casa de un enterrador, a pesar de lo que le fastidiaba la idea de ser blanco de la curiosidad pública y de que los hombres del FBI, los policías y los periodistas invadieran su vida privada. Jared sabía cuál era su obligación. Telefonearía inmediatamente a la oficina del sheriff de McMinnville. Entonces miró el envoltorio y su contenido. Diana Manning tenía 9 años, pero era pequeña para esa edad. Había sido una niña muy bonita y delicadamente cuidada. Sus cabellos eran largos, suaves y morenos. Los ojos sin vida que le miraban eran de color castaño. Permaneció inmóvil mucho tiempo, meditando. Luego, tranquilamente, alzó a Diana y la trasladó a la cámara preparatoria. Ni los periódicos, ni la radio dieron noticia alguna sobre el caso Manning. Aquella noche, Jared Sloane se acomodó en su sillón tapizado en color ciruela y charloteó alegremente con Marta, colocada en un almohadón junto a su hermano, sonriendo a su madre, sentada al piano. La familia estaba completa. Se consideraba el hombre más feliz de la tierra. 3 días más tarde, mientras hacía cuentas en su despacho, se abrió la puerta de la calle y entró un hombre alto y joven, que traía una cartera. Jared preparó su expresión para saludar a un vendedor y no a un cliente. ¿Mr. Sloane? Le preguntó, cordial el joven. Jared asintió. ¿Puede usted atenderme unos momentos? No hay nada que me haga falta por ahora, gracias. ¿Qué le haga falta? Oh, no. No soy un vendedor. Abrió la cartera y enseñó una placa y una tarjeta. Investigador. Su nombre era Ennis. Jared dio un bote en su sillón, apretando los brazos para ocultar el repentino temblor de sus manos. Ennis se sentó frente a él sin esperar que le invitara. Se trata del cadáver de la hija de Manning, dijo tranquilo. Jared había conseguido dominarse ya. Miró a Ennis con el ceño fruncido. La hija de Manning, la que secuestraron, ¿la han encontrado? Todavía no, Mr. Sloane. El hombre miró a su alrededor, recorriendo con la vista el pequeño y limpio despacho y fijándola después en el dueño de la funeraria, correctamente vestido de negro. Pareció desconcertado. Luego, se inclinó hacia adelante. Tal vez haya algún error, dijo. Aún no se ha hecho público. Pero hemos detenido a un hombre altamente sospechoso. Bueno, espero que le metan en cintura. Todo aquel que rapta a un niño y le asesina merece que le ahorquen. ¿Dijo usted que la asesina? Usted habló del cadáver de la hija de Manning. Efectivamente. Bien, seré claro con usted, Mr. Sloane. Ese hombre, hace ya 2 días que está en nuestro poder y ha empezado a hablar. En realidad, para serle franco, tenemos una confesión completa. Y nos dijo que el 30 de marzo pasó por Middleton con el cadáver en su coche y que lo dejó en el pórtico de la funeraria que se halla en la carretera principal. Nos dijo también que en la muestra se leía el nombre de Sloane. Nadie dejó en el pórtico de mi casa nada la noche del 30 de marzo. Dijo Sloane con firmeza. Y era verdad. Eran las 3 menos cuarto de la mañana del 31 de marzo. Escuche, Mr. Sloane. Por favor, comprenda que no le acusamos a usted de nada. Naturalmente, ocultar un cadáver es un delito castigado por la ley, pero no pretendemos ser severos.
Me doy perfecta cuenta del choque que eso sería para usted, y que usted habrá necesitado tiempo para pensar en lo que tenía que hacer. Después de todo, no es agradable que hagan la publicidad de uno por un motivo como el que nos ocupa, sobre todo cuando uno no ha cometido un delito. Puedo darle mi palabra de honor, si usted consiente en que nos llevemos el cadáver tranquilamente, no haremos público en donde lo encontramos. Si usted hubiese venido aquel mismo día, se lo habría dado. Pensó Jared. Entonces tuvo la visión de Marta, que llevaba su vestido color de rosa, su pelo negro sujeto con un gran lazo rosa, jugando con su muñeca y sonriendo a su madre. Negó firmemente con la cabeza. Ese hombre le ha mentido a usted, debió de ver la muestra de mi funeraria al pasar por aquí y le envió a usted tras de una pista falsa. Hace 20 años que ejerzo mi profesión en Middleton y todo el mundo me conoce. ¿Cree usted que sería verosímil que yo ayudase a un secuestrador ocultando una prueba en contra suya? Además, tuvo en la punta de la lengua añadir que ya tenía una hijita suya, pero se contuvo a tiempo. Además, nadie conocería mejor que un hombre de mi profesión el grave delito que supone disponer de cadáveres ilegalmente. Es lo último que yo haría. Bueno, usted puede tener razón, Mr. Sloane. Volveremos a interrogar al individuo otra vez. Así pues, para evitar dilaciones, permítame que eche una ojeada por su casa para poder informar que el cadáver no está aquí. De esta forma, no volveremos a molestarle más. Seguramente, no supondrá usted. Jared notó que se ponía pálido. Tuvo una repentina visión de Ennis recorriendo la sala de espera, la capilla ardiente, la iglesia y la cámara preparatoria completamente vacías, solicitando después ver las habitaciones particulares, y en la cocina, preguntando: ¿A dónde conduce esa puerta? Irónicamente le preguntó: ¿Qué intenta usted hacer? ¿Escarbar en el patio de atrás para ver si he enterrado allí a Diana Manning sin razón alguna? Sí, me opongo a ello. Esta es mi casa, así como mi lugar de trabajo. Conozco perfectamente mis derechos de ciudadano. No permitiré que nadie registre mi casa sin un mandato judicial, y me parece que no lo trae usted. No, no lo traigo, Mr. Sloane. Respondió el joven, cuyos cordiales ojos se endurecieron, al mismo tiempo que su voz. Si es así, regresaré con él y con el sheriff dentro de una hora. No me explico por qué un hombre de negocios tan respetable como usted querría poner trabas a la justicia y ayudar a una rata asquerosa como el hombre que tenemos detenido. Pero eso es lo que parece, perfectamente. Le veré de nuevo dentro de una hora. Y si usted ha tenido ese cadáver aquí e intenta ocultarlo o llevarlo a alguna parte en su féretro, también lo descubriremos. Hizo una pausa. Su voz se volvió más conciliatoria. Si quiere cambiar de opinión... Jared negó otra vez con la cabeza. Ennis recogió su cartera y salió del edificio. Jared le observó mientras subía al coche, que estaba parado delante de la casa, y se ponía en marcha en dirección a Minville. Durante un minuto largo permaneció allí en pie. Luego, cogió el cartel que ponía: cerrado, regresaré pronto, y lo colgó en la puerta de la calle, a lo que echó la llave. Se dirigió a la cocina y abrió la puerta que conducía al cuarto de estar, y en esta ocasión quitó la llave de la cerradura y la cerró por dentro. Entonces, lentamente, bajó la escalera para reunirse con su familia. Llegó hasta el final del cuarto y descorrió las cortinas de las dos ventanas. Era la primera vez que se descorrían desde que la habitación fue preparada para recibir a Gussie. Era un riesgo, aunque pequeño, pero había que correrlo durante breves instantes. A la blanca luz del día había algo frío y desamparado en la extravagante escena. Papá estaba leyendo el periódico, mamá, haciendo punto de media, Ben y Emma, jugando a las cartas, Luke, trabajando en su nuevo modelo de barco, y Gussie, sentada al piano como siempre. Sin embargo, parecían un poco blanquecinos, más muñecos que seres vivos, hasta la querida Gussie, con su nuevo vestido azul. Solamente Marta, la recién llegada, aparecía tan lozana y brillante como todos lo habían sido a la cálida luz de gas en sus noches felices. Suspiró hondo. Alcanzó el candelero y abrió las perillas. Luego, se sentó en su sillón. Los quería tanto. Eran suyos. Le pertenecían como él les pertenecía. Un huérfano y expósito, pero tenía familia, y no estuvo solo durante toda su vida. Un hombre que no era como los otros hombres, pero había amado a una mujer, y durante 10 años ella había sido su querida y adorada esposa. Impulsivamente, aún medio aturdido porque los otros tenían los ojos fijos en él, se dirigió al piano, abrazó a Gussie y, por primera vez, la besó en los labios. Su boca estaba fría y seca.
pero él nunca había besado unos labios ardorosos y húmedos. Luego, volvió a sentarse en su sillón. Tras un rato, empezó a oler a gas, era gas natural. Pero si por descuido se dejaba abierta la llave, causaba la muerte a las personas vivas. Cuando empezó a notar que las olas de aturdimiento flotaban sobre él, comprendió que la habitación estaba llena de gas. No debía esperar hasta que estuviera completamente atontado. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta, sacó un acerillo y lo encendió restregándolo en la suela de su zapato.